Vamos a compartir en esta hora, permiso, una palabra que más bien, estaba atento escuchando los avisos, porque los pastores, si nos equivocamos en los avisos, siempre están diciendo, no se olvide, pastor. Y me llamó la atención de que acaban de terminar, parece, el libro de Filipenses. Y si no me equivoco, estuvieron 5 meses en el libro, ¿o no? 6 meses, probablemente. ¿Por qué me fue curioso ese dato? Porque yo estuve también, terminé Filipenses hace, no sé, unos 2 meses atrás. Y estuve varios meses. Y yo dije, no me habré demorado mucho, dije yo. Y lo que pasa es que como estamos predicando expositivamente, uno no puede pasar por alto cosas que para algunos pueden ser simples detalles o palabras, pero la riqueza de la escritura es tan grande que uno puede tomarse mucho tiempo para extraer lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, ahora estamos enseñando Primera de Pedro. Pasamos de un apóstol a otro apóstol que tiene una dinámica diferente, pero hemos decidido hace un par de años trabajar la predicación y la enseñanza expositivamente, que creemos, y particularmente yo que he compartido por muchos años, llevo 35 años de ministerio, por la gracia del Señor. Entonces muchas veces prediqué temas, lo que voy a hacer en cierta manera acá hoy, porque no puedo iniciar un estudio expositivo, considerando de que ustedes ya van a comenzar otro probablemente. Entonces, sí le dije a Eduardo que había algo que me gustaría compartir con ustedes, ya que son, primero, hay familias, hay matrimonios, hay jóvenes, y creo que esta palabra de hoy puede ayudarnos mucho a entender cuál es nuestra función y nuestro rol, cada uno de nosotros en una iglesia local como esta, ¿ya? Quiero invitarles a ir a Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26, si usted gusta seguirme en la lectura. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Quiero hablarles hoy acerca de la responsabilidad que cada creyente tiene ante un creyente nuevo o ante un creyente que esté equivocado en algo de la palabra del Señor. Y esto tiene que ver mucho con la vida cotidiana de una iglesia, porque todos tenemos ciertas creencias, aún viniendo de iglesias cristianas evangélicas, tradicionales o de familias cristianas evangélicas. Y la experiencia que vivieron 2 o 3 personas en este contexto de la enseñanza es muy importante y relevante para nosotros. En Hechos capítulo 18, verso 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que traigas a través de tu Espíritu, Señor, entendimiento e iluminación a nuestras mentes y corazones de cuál sea tu voluntad, Señor, para cada uno de nosotros y particularmente para esta congregación que tú has plantado en este lugar, rogando, Señor, que la lleves cada día a un crecimiento mayor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, las iglesias están creciendo y yo sé y veo que ustedes están creciendo. Y eso es maravilloso. Sin embargo, una de las cosas que va a ocurrir en este crecimiento es que a veces van a haber creyentes que van a venir con algunas ideas que no están ajustadas 100% a la Escritura. Y de ahí que conozco el celo de Eduardo de ser un hombre que quiere enseñar lo que la palabra de Dios dice. Él citó quizás algunos de sus referentes doctrinales o de conocimiento como John MacArthur, y me imagino que tiene también otros referentes que son muy parecidos a los que yo tengo.
por el hecho de que una de las cosas más peligrosas que la iglesia está viviendo hoy en día es la introducción de ciertas creencias que no son y no se ajustan a la palabra de Dios. Y voy a citar algo que justamente de John MacArthur, en uno de sus libros, que a mí me llamó profundamente la atención. Y incluso lo memoricé porque dije, es relevante para la congregación, cualquiera sea. Él habla del neognosticismo. Todos sabemos, o por lo menos quizás tengamos ahí alguna idea de lo que es el gnosticismo, de dónde se originó y que era un problema para la iglesia original o primitiva. Ya lo era en su momento, muy fuerte al punto de que Juan, el apóstol Juan, tiene que escribir fuertemente acerca de estas enseñanzas donde se negaba, ¿cierto?, que Jesucristo había venido en carne para dejar un punto en claro, para no extenderme en esto, como introducción. Y John MacArthur dice que hay un nuevo gnosticismo, le llama el neognosticismo, ¿ya? Y que tiene que ver con la introducción de cosas que pueden ser y que hay que filtrarlas adecuadamente. Él habla, por ejemplo, de todo lo que es el tema de la psicología, la filosofía, que puede y ha estado siempre tratando de entrar a la iglesia de alguna manera, ¿ya? Él habla también del pragmatismo, ¿ya? Que quizás para muchos de nosotros el pragmatismo es algo necesario, pero él le da una connotación negativa, hablando de que el pragmatismo es la vieja escuela, ¿cierto? Si te resulta algo bueno, hazlo, no importa de la forma que sea. Y eso habla de que hay muchas cosas que pueden hacerse en la iglesia, ¿cierto? Pensando más bien que en el resultado, más que en el medio que nos llevó a ese resultado. Y eso es peligroso porque el pragmatismo deja fuera la acción del Espíritu y de la oración. Porque si hemos hecho algo que ha resultado en el tiempo, hagámoslo, pero no buscamos a Dios en oración y la dirección de su Espíritu y de su palabra. Porque Dios quiere hacer cosas nuevas también. A veces estamos repitiendo las cosas que otros hicieron. Entonces, él habla del pragmatismo como un ente negativo al interior de la iglesia. Y también del misticismo, que es esta vieja escuela, ¿cierto?, de creer que por tener la palabra abierta en un salmo y ponerla en un rincón de mi casa y encenderle una vela, eso va a espantar los demonios. El misticismo tiene muchas formas, puse eso como ejemplo, pero dar a entender la espiritualización de muchas cosas que en realidad no tienen ningún resultado. Porque la única manera que Satanás huya de un creyente es cuando éste está sometido a la palabra de Dios. No hay otra forma de, por usar un término, de espantar a Satanás y a los demonios de nuestra vida, de nuestra órbita. No hay otra forma sino estando sujetos a la palabra de Dios. Por eso Santiago 4:7, que es uno de mis versículos preferidos, someteos, dice pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Sin sometimiento no hay derrota espiritual, más bien, ¿ya? Entonces, en este contexto, qué importante es las figuras de Priscila y Aquila, que aparecen en este texto introductorio y que tienen como finalidad escuchar o más bien aprender del apóstol Pablo, porque Priscila y Aquila fueron, lo vamos a ver con algunos versículos, personas que estuvieron muy ligadas al gran maestro que encontramos en el Nuevo Testamento, que es Pablo, sin desmerecer a Santiago, a Pedro, a Juan, a Judas, ciertos apóstoles también que enseñaron. Pero ¿quién va a negar la extensión y la profundidad de Pablo en el Nuevo Testamento, si tiene gran parte, por no decir la mitad o más de la mitad, no la mitad creo que se le atribuye a él prácticamente y a su obra misionera? Entonces, la escritura aquí, Lucas registra en este capítulo 18 de este varón que llega a Apolos, que significa defensa, si no me equivoco, el nombre, de ahí viene el término apología o apologética, ¿ya?, que justamente es la ciencia de defender, en este caso, la doctrina de Cristo. Llega este hombre, este cristiano, este hijo de Dios, ¿ya?, pero llega con una doctrina que no es la completa. Aquí dice que llega hablando acerca del bautismo de Juan, y el bautismo de Juan se concentraba más bien en el llamamiento que hacía el profeta para que los judíos se prepararan a recibir al Mesías. Pero aquí está descartado todo lo que es el creer en Cristo, el bautizarse en nombre de Cristo y todo lo que es la gracia de Cristo a través de la palabra. Entonces, frente a esto, qué bueno es tener en la congregación Priscila y Aquila. Sean estos un matrimonio o sean creyentes que pueden incluso estar solteros, pero que están
aprendiendo fuertemente de quién sea el referente acá en la congregación a partir de Eduardo y otros maestros de la palabra, para poder eventualmente distinguir, discernir cuando hay algo que está equivocado. Imagínense si el neognosticismo, como lo muestra John MacArthur, es el gran peligro de la iglesia hoy. No es como para no nombrar aquellas cosas y estar atentos justamente, porque Pablo le decía a Timoteo, ¿cierto?, que debía saber conducirse en la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, o sea que tiene que tener la verdad en alto, ¿cierto?, y defenderla correctamente. Entonces, qué bueno es tener a Priscila y Aquila. Ahora, veamos un poquito quiénes eran ellos. Era un matrimonio, dice la Escritura, ahí en Hechos 18, 1 al 4, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Sí, estoy en Hechos 18. Aquí vemos un poco entonces lo que era Priscila y Aquila, ¿ya? Eran personas que estuvieron con Pablo, ¿ah? Habían salido de Roma con un grupo no menor de judíos, producto de un edicto de Claudio, ¿cierto?, un emperador romano de ese entonces, ¿eh? Y trabajaban juntos en la fabricación de carpas, dice, ¿ah? Claro, viviendo en lugares desérticos, y gente que pasaba de un lugar a otro, que caminaba de un lugar a otro grandes distancias, las carpas eran muy necesarias. Entonces ellos se juntaron y trabajaban juntos en el mismo oficio, ¿ya? Llegaron a ser parte del ministerio de Pablo. Claro, con esa vinculación, qué bueno que veamos que cristianos que trabajan a veces en los mismos lugares, ¿ya? Pueden desarrollar ministerio. A veces sucede lo contrario, lamentablemente, entre cristianos que trabajan con otros cristianos. Hemos escuchado, no sé si ustedes, pero nuestra experiencia nos habla a veces de malas experiencias, entendiendo que es una oportunidad para aprender de Cristo, orar juntos y proyectar el ministerio del Señor. En Romanos 16, que es el último capítulo de Romanos, verso 3 al 5, dice Pablo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. O sea, vemos que la vida de estos hermanos Priscila y Aquila está proyectada. La influencia de Pablo en la vida de ellos no ha sido menor, ha sido importante, y qué bueno es cuando hay creyentes que aprovechan a quienes son sus referentes espirituales, sean pastores, sean maestros. El corazón de un discípulo de Cristo debe tener esta ansia de querer aprender, a fin de que cuando le llegue su momento de también poder proyectar el reino de Dios a otros. El ministerio no es exclusivo de un pastor o de un grupo de diáconos o como sea el presbiterio. El ministerio de la obra del Señor es de toda la iglesia. Desde el momento en que tú te conviertes a Cristo, tú ya eres un agente y un vaso útil en las manos del Señor para llevar justamente el Evangelio al Señor. Y Priscila y Aquila no están desaprovechando eso. ¿Cuántos matrimonios tenemos en esta mañana acá? ¿Pueden levantar sus manos para saber? Hay hartos matrimonios, perfecto, ya, excelente. Los demás me imagino que están o solteros o en otra situación, pero aún ustedes son importantes en la obra del Señor. El Señor no solamente llamó a los matrimonios, ¿ya? El Señor llamó a los niños que están ahora aprendiendo también. Los niños, incluso Él dijo: dejad a los niños venid a mí. Esos son indicativos de que el Señor quiere usar a todos sus hijos en la obra del Señor. Nadie sobra en la obra del Señor. Nadie sobra en la obra del Señor. Bueno, ahí tenemos algunas cosas que dieron en Priscila y Aquila, que tuvieron, ¿cierto?, en esta vinculación con Pablo. Recibieron de Pablo la información fidedigna de lo que es, imagínense, a partir del testimonio de Pablo de su conversión, de ahí adelante todo lo que es la enseñanza acerca de la gracia, de la justificación, de la santificación. Priscila y Aquila en este aspecto fueron una esponja para absorber todo lo que el Señor quería para sus vidas. Ahora, como punto número 2, Priscila y Aquila supieron desarrollar el discernimiento, que es algo muy importante en la vida del cristiano.
¿cierto? El discernimiento espiritual. Porque hay muchas cosas que parecen ser, pero no son. Sobre todo en el ámbito del reino de Dios y del gobierno de Satanás, quien dice la Escritura, ¿cierto? Pablo a los Corintios, que se disfraza. O sea, hay engaño en el mundo. Hay mucho engaño en el mundo. Y una de las cosas que ha debilitado a la iglesia en cierta manera es justamente el engaño. El potencial de Satanás no es que nos asustemos, sino es que él quiere que creamos algo diferente. Esa es la fuerza del enemigo. No es esta caricatura que hacen de él, ¿cierto? Como un ser que quiere espantarnos, asustarnos. No, es totalmente lo contrario. Lo que él quiere hacer es engañar. Y él usa, ¿cierto?, la mentira, porque Jesús dijo que él es padre de mentira. Entonces tiene la mentira como una forma útil para engañar. Ya tiene el mundo engañado. ¿A quién querrá engañar ahora? A los cristianos. Sí. Sí, intentó lo mismo con Jesús ahí en el desierto. Engañarlo, justamente, usando incluso la misma escritura. Entonces, el discernimiento es algo muy importante. Uno de mis autores, escritores cristianos y también pastor en su momento, no sé si parece que todavía lo es, Charles Swindoll, ya que fue alguien que leí por muchos años. Él hablaba de 3 formas en que el discernimiento puede estar presente en la vida de un cristiano. Obviamente a través del don de discernimiento, de acuerdo a lo que dice Romanos 12 o 1 Corintios 12, acerca de los dones, ¿ya? O de la capacidad sobrenatural que Dios puede dar para discernir, ¿ya? Pero también él añadía el conocimiento de las Escrituras como un elemento importante para discernir. ¿Y sabe otra cosa que añadía él? La experiencia. Obviamente la experiencia es algo que nosotros vamos adquiriendo en la medida que nos involucramos con el Señor. Y quienes llevan la delantera, obviamente, son personas que tienen más experiencia. Y es bueno saber discernir consultando, preguntando, pidiendo consejo, porque el discernimiento no es algo que debemos espiritualizar, debe ser algo concreto, ¿cierto? Si alguien tiene el don o alguna capacidad sobrenatural de Dios en cuanto a esto, amén. Pero también quien lo tenga y no lo tenga, para no dejar a ningún creyente sin esa responsabilidad, tiene que estar ligado a la Escritura y tiene que hacer de cada experiencia algo importante para su vida. Apelamos al hecho de que sean buenas experiencias, ¿ya? Hago ese énfasis porque yo sé que a veces en la escuela de algunos, no, si de mis errores también aprendo, dicen algunos. Y sí se aprende, o quizás no, ¿ya? Porque algunos ocultan sus errores también, o sus malas experiencias. La Escritura nos dice que debemos aprender de lo correcto. Esa es la prioridad. Y la manera en que un creyente aprende lo correcto es obedeciendo, para que no cambiemos las reglas del juego, de que los fracasos, los pecados y los errores me van a enseñar. Lo primero que me enseña es la Escritura y en fe y obediencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, porque si no vamos a filosofar y vamos a traer la psicología a nuestra mente de que, qué bueno, fracasaste, pero el Señor te va a enseñar de esto. Y sí, es verdad, el Señor puede enseñarnos, pero a veces es muy duro, es cosa de leer el Salmo 51 y te va a dar cuenta de que es terrible aprender de los errores. Y Dios quiere que aprendamos de la obediencia. ¿Ya? Y el discernimiento en tal situación es muy, muy importante. A Apolo se le llama el santo del Antiguo Testamento. Era un hombre que tenía mucha letra, mucho conocimiento. Algunos dicen que pasó por la gran universidad de ese tiempo, o por lo menos donde había muchos libros, que es Alejandría. Creo que esto es en Egipto. Y allí obviamente fue instruido, fue preparado, ¿ya? Sin embargo, habían cosas que la labia no podía decir con efectividad o algo verdadero, porque ya dijimos que él sabía hasta el bautismo de Juan. Y eso habla a veces también de creyentes que tienen preferencia por ciertos temas. No queremos aprender más, no, yo hasta aquí llego, pastor. Yo creo que esto para mí ya es importante, estudiar más no es lo mío, no.
que otros lo hagan. Cuidado, porque el Señor siempre nos está enseñando. El Señor siempre quiere enseñarnos. Hasta el último minuto de nuestra vida, el Señor quiere enseñarnos. Entonces no podemos nosotros tampoco decir, no, esta doctrina me gusta y esta otra no. Hay cosas que tenemos que ser, como Pablo decía también a Timoteo, obreros aprobados, que trazan bien la palabra del Señor. Y eso también le decía, ¿cierto? Que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil, ¿ya? Por lo tanto, no podemos nosotros parcelar las Escrituras o las doctrinas que queremos y otras no, porque aquí vemos lo que sucedió con Apolos. Tanto que la misericordia de Dios por él fue tan grande que le proveyó a dos personas que sí sabían lo que él tenía que ser primeramente y hacer. ¿Ya? Estos, como habían desarrollado una firme teología acerca de la salvación por medio de la fe, la encarnación de Cristo, la deidad de Cristo, los dones, la importancia del cuerpo de Cristo y otras tantas doctrinas fundamentales, procuraron dominar justamente para tener esta capacidad de discernir. Hoy día hay muchas enseñanzas distorsionadas, amados, que están equivocadas, aunque la labia del hombre o de la mujer puede ser tan cautivante. Hay que hacer una diferencia entre lo que es un predicador de la palabra y un motivador de la palabra. El predicador de la palabra se va a enfocar en la palabra y debe ser así. Solo la palabra es la que debe enseñar, corregir la palabra de Dios. Pero los predicadores que son tipo coaching o motivadores del púlpito, para mí son de riesgo. Porque un predicador de la palabra va a colocar a Cristo y su palabra como lo preeminente, ¿no? Lo más importante. Pero los coaching tienen una tendencia a ser ellos los referentes. ¿Me entiende? Entonces ellos les van a hablar de sus éxitos, aún en Dios probablemente. Les van a hablar de qué es lo que Dios hizo con su vida, cómo Dios hizo esto acá, cómo hizo esto. Y al final Cristo, que debiera ser el referente máximo, pareciera ser, como dice el dicho, ¿cierto? Cristo es mi copiloto. Se decía antes de ahí en un adhesivo. Cristo es mi copiloto. Y nosotros estábamos felices de que Cristo sea un copiloto de uno. Entendiendo de que por lo menos los copilotos, ¿cierto?, eran una especie de juniors los que tenían que sacar la carga del camión, hacer para subir los pasajeros. Cristo no es. Yo soy el colaborador. Y si soy un colaborador, como Pablo dice a los Corintios en su primera carta, soy alguien que colabora de acuerdo a las órdenes del Señor. Ni siquiera soy alguien que trabaja junto al Señor, porque también eso suena bonito, ¿cierto? Pero como que somos coiguales, como que, Señor, es lo tuyo y yo hago lo mío. Perdón, cuidado, todo depende de Él. Yo me apego como colaborador a lo que Dios dice en su palabra, donde Él es mi jefe, mi dueño. ¿Ya? Porque, insisto, a veces la psicología moderna adorna tantas las cosas que no nos damos cuenta. Por eso hay que aprender a discernir, amados. Entonces, Apolo está predicando, o por lo menos está hablando del bautismo hasta el bautismo de Juan, ¿cierto? Pero lo oyeron, dice la Escritura. Priscila y Aquila, lo oyeron. Hay que tener buen oído, Yo no sé cuántos acá están estudiando para conocer más de la palabra, me imagino que varios o muchos, o algunos que tienen el deseo de ser predicadores o maestros de la palabra. Hay que desarrollar bien el oído, hermanos. Y todos los creyentes en general, todos. Porque por lo demás se dice que la oveja lo único mejor que tiene es el oído. Porque puede distinguir la voz de su pastor. En todo lo demás las ovejas son sumamente torpes. No se ofenda, por favor. Pero eso es lo que dice, lo que se habla de la anatomía, podríamos decirlo, de una oveja. Son cortas de vista, no pueden distinguir entre una hierba y otra, por eso el pastor tiene que llevarla. Él las lleva a la hierba que corresponde. No pueden beber de cualquier lugar donde haya agua, porque si son corrientes se asustan.
Tienen que ser aguas tranquilas. Por eso el Salmo 23, deténgase a leerlo y va a encontrar por qué el Señor hace todo por las ovejas. Todo. Porque las ovejas ni siquiera pueden cuidarse a sí mismas. Es más, cuando se caen, no pueden pararse solas. ¿Sabía usted eso? Como tienen mucha lanita, no se pueden parar solas. Tiene que venir el pastor a pararlas. Jesús dijo, a propósito de las falsas enseñanzas, en Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchar la palabra y hacerla es la garantía de éxito en nuestra vida, o de prosperidad espiritual, ¿ya? Y Priscila y Aquila habían desarrollado un oído fino al estar con Pablo, al punto de que cuando escucharon algo extraño, reaccionaron. Así debe ser nuestro oído como hijos de Dios. Oye, pero esto no es como me lo enseñaron a mí. A ver, escuchemos bien, porque hay que escuchar bien. De hecho, ustedes tienen que escucharme bien a mí. Le doy permiso. Yo lo que tengo que hablar tiene que estar en sintonía con la palabra. Tenemos que aprender a escuchar. Y yo creo que Eduardo y yo en ese aspecto, y voy a pensar por él, armonía en ese aspecto procura la radio como tal hablar la palabra de Dios. Hay muy buenos expositores de la palabra del Señor. Punto número 3. Punto número 3. Priscila y Aquila desarrollaron carácter para corregir lo equivocado. No solamente discernimiento, sino carácter. ¿Ya? Uno puede discernir y no hacer nada. ¿Y qué dice Ezequiel 33, 7 al 9? Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no lo dices, que también voy a repetir el versículo. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Es verdad, es una exigencia que el Señor le entregó a un profeta, ¿cierto? Que en el fondo es lo que entendemos por una atalaya, ¿no? ¿Ya? Aquí lo dije en otra versión. Pero es lo que nosotros también debemos procurar. Porque si se infiltra una falsa enseñanza, hermanos, mire, la iglesia puede ser muy afectada con falsas enseñanzas. Es por eso que se necesitan Priscilas y Aquilas, sean matrimonios, sean familias, sean solteros. Me alegra saber que están cantando cosas que están ligadas a la palabra del Señor. Apoyo 100% eso, porque incluso las alabanzas hoy son cuestionables y hay que cuestionarlas. Yo partí mi vida como ministro de alabanza y me he dado cuenta de que hay alabanzas que son almáticas. O sea, hablan de uno, no hablan del Señor. Y que no tengo problema que haya de repente algo que hable de mí, pero que donde Dios sea el Señor de esa alabanza. Y algunos, no, ese es otro tema, ese es para otro momento, ¿cierto? Ahí ya me entusiasmo yo y me irrito. Se enardece mi corazón con algunas canciones que a veces uno escucha. Incluso eso, porque si usted ve los himnos o ha escuchado los himnos, tienen una carga teológica muy grande. Puede que la rítmica a veces no nos guste a la luz de la música contemporánea, pero ojo, los himnos tienen una carga doctrinal muy fuerte, muy profunda. Es bueno cantar también himnos. No sé si lo hacen acá, pero nosotros en nuestra congregación hemos ido incorporando aún los himnos contemporáneos. Incluso la Ivy también canta algunos himnos, sí. O Jonathan y Sara Jerez también, que son referentes que en lo personal nos gustan mucho. Ya, sigamos. Entonces, tristemente olvidamos que somos cuidadores de nuestros hermanos. ¿Usted es cuidador de su hermano? ¿Sí? Debemos cuidar a nuestros hermanos, sobre todo aquellos que son nuevitos. Es un deber. ¿Dónde está tu hermano?, le dijo el Señor a Caín. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí, pues. Claro que lo es. Por algo le están preguntando.
¿cierto? Lo mismo pasó con el hijo pródigo, que el otro hermano no entró a la fiesta cuando el hermano llegó para ser restaurado. Los hermanos mayores en la fe tienen una gran responsabilidad al lado del pastor, de los maestros, de cuidar a los nuevos. Ayudarles a ellos a discernir, enseñarles a discernir. Debemos ser un equipo en este aspecto para poder ayudar a los que no saben tanto de la Escritura, que sepan cómo lidiar con engaños, con mentiras. Debemos procurar eso como iglesia. Estar juntos, unidos, es un llamamiento del Señor. Si nosotros vamos a tener carácter, que es el tercer punto y final, ¿cierto? Como lo tuvieron Priscila y Aquila, que tomaron a Apolos y les enseñaron más exactamente el camino del Señor. Lo tomaron, no lo dejaron. Lo tomaron porque ellos sabían lo que estaba mal y le completaron todo el cuadro que le faltaba. Porque lo que le faltaba, por no decir, le faltaba todo, pues. Que no estaba hablando de Cristo. Entonces, es importante que esa unidad esté en la congregación. Mejor son dos que uno, decía el predicador. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, dice esta versión. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Dice esta versión, insisto. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Qué hubiera pasado si Priscila y Aquila no hubieran invertido el conocimiento de Dios en intimidad con quienes pueden instruirle mejor, en estar a los pies de Cristo como lo estuvo María? ¿Se acuerda de María? Marta está afanada y turbada. Eso es lo otro, María llega a Jesús a casa, lo primero que hace es sentarse a los pies, que es una actitud de humildad para aprender de alguien mayor. Pero Marta está turbada, haciendo muchas cosas, dice el texto. Llegó al punto de la angustia. Y fíjese que el servicio de Marta no estaba mal. Porque si viene Jesús a nuestra casa, ¿no haría usted lo mismo? Sobre todo si viene un domingo a las 9 de la mañana. Estaría trapeando, limpiando. El problema de Marta no fue el qué hacer. El problema de Marta es que se turbó, se angustió, se estresó. Y el estrés es un impedimento para comprender la palabra del Señor. María hizo lo correcto. Apolos, entonces, ¿qué hubiese pasado, para concluir? ¿Qué hubiese pasado si Priscila y Aquila no hubieran corregido, no hubieran tomado a Apolos, no lo hubieran amado, no lo hubieran atraído, ¿cierto?, para entregarle el conocimiento real? ¿Qué pasa? Apolos se hubiera perdido probablemente. Sin embargo, esa generosidad y ese amor hicieron que Apolos fuera y llegara a ser un referente en la iglesia primitiva. Mire, le voy a leer varios pasajes al respecto. Primera de Corintios 3:6. Yo sembré. Mire, si no hubiese sido por Priscila y Aquila, Apolo no hubiera estado regando lo que Pablo estaba sembrando. Más el crecimiento lo da el Señor, termina el texto, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 1:12? Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, otros yo sigo a Pedro, yo únicamente a Cristo. La división que se instaló en Corintios, ¿se acuerda al principio que Pablo la refrena ahí fuertemente? Ya habían tomado, fíjense el crecimiento que tuvo Apolos, que ya lo tomaban como un referente para dividir la iglesia. No era culpa de Apolos, sin duda, pero ya había crecido. Y 1 Corintios 18, 27, 28 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, está hablando de Apolos, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, escucha bien esto final,
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Mire, eso es lo que sucedió con Apolos. Llegó a ser un hombre que sin miedo refutaba a los judíos, enseñando que Cristo es el Señor. ¿Ve la transformación? Que lo que sucedió en el medio es que hubieron dos personas dispuestas, primeramente a aprender de otros y después a escuchar, a tener carácter para corregir a otros que estaban equivocados y hacer de ellos personas que fueran usadas por Dios más adelante. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Ustedes, al estar en esta congregación, y nuestra oración será que les use grandemente para eso, partiendo por el pastor Eduardo, por su equipo de liderazgo y por todos que tenemos la responsabilidad de vivir en armonía con la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Es muy necesaria hoy para la iglesia. Tú me has permitido compartirla hoy con un propósito. Y yo ruego, Señor, que esta, Padre, tenga cabida en nuestras mentes y corazones. Señor, para que se produzcan aquí Priscilas y Aquilas que aman a Cristo, que aman su palabra, Señor, y que enseñan correctamente a otros, discerniendo lo equivocado, teniendo carácter para confrontar amorosamente y, Señor, hacer los seguimientos a fin de que cada uno sea, Señor, una persona útil en la obra tuya. Te doy gracias por esta hora, Señor, y por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén.